Creo de que la continuación de la investigación va a revelar muchísimas más cosas que en este momento nosotros no estamos viendo. Bueno, si con Jorge del Castillo vimos hace un rato la mirada más política de esta situación, y él nos llevó al terreno de la necesidad del diálogo político, los acuerdos políticos para salir no solo de la situación fiscal, sino del entrampamiento generalizado, la parte legal la queremos ver con una de las abogadas a las que más seguimos y a la que más atendemos, porque creo que tiene una mirada jurídica interesante y de defensa de los derechos humanos, que es lo que más nos importa. Es la doctora Cruz Silva, que está con nosotros y a quien quiero agradecer, por supuesto, que nos acompañe. Cruz, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por acompañarnos. A ver, ya nos sorprendía, seguramente, ¿no? No estamos sorprendidos, pero estamos súper indignados, ¿no? La situación a la que hemos llegado es de mayor impacto y gravedad incluso que la del 2018, cuando salieron los NM Audios, cuando producto de ello destituyeron hasta 3 integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. En esta oportunidad tenemos a una fiscal de la Nación que está no solo quitando del camino a los fiscales que están haciendo su trabajo a portas de etapas importantes de las investigaciones. Paréntesis, Emma Revilla. La doctora Revilla, Vela, por el caso... por interpósita institución, como dice César Hildebrand. ¿Quién más? Fran Almanza. Fran Almanza. Del caso de narcotráfico. A su manera, Delia Espinosa, mandándole al Jurado Nacional de Elecciones. El grupo de fiscales del equipo especial Cuellos Blancos, que dicho sea de paso, hoy vence, hoy 28 de noviembre, vence el plazo para presentar la apelación en el caso Cuellos Blancos y que debía haber sido presentada por la doctora Magali Quirós, pero hace 2 meses fue removida ilegalmente de su cargo sin ningún tipo de justificación y el nuevo fiscal debe en 2 meses conocer todo un trabajo de años y sustentar supuestamente sin evadir la responsabilidad de ninguno de los implicados. Cruz, te interrumpí, entonces es que no es un caso, son uno tras otro, tras otro, tras otro. Son varios casos, pero no casos particulares, sino casos relacionados a redes de corrupción y no de cualquier tipo de corrupción. Hablamos de corrupción relacionada con narcotráfico, con lavado de activos, con corrupción de funcionarios del sistema de justicia. No es cualquier tipo de corrupción. Y todo se ha dado en algo más de 1 año. Entonces, esta fiscal de la Nación superó en todas las gravedades, incluso de Carlos Ramos Heredia, que fue su antecesor en el caso de un fiscal de la Nación en ejercicio, suspendido en ese momento por el Consejo Nacional de la Magistratura, que dicho sea de paso, actuó mucho más rápido, atendiendo la gravedad del escenario, que no era tan grave como hoy, en ese momento. Y aquí también va una exigencia a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia evidenció que era parte de un plan de cooptación del sistema de justicia y por eso muchos ciudadanos, defensores de derechos humanos, embajadas, instancias internacionales, la Comisión Interamericana, la relatora de Naciones Unidas, se manifestaron por ese atropello. O sea, tu crítica a la Junta no va porque no haya habido una respuesta inmediata ayer, sino por todo lo que venía viendo de la fiscal de la Nación. Todo lo que venía viendo desde el año pasado. Te entiendo. Este caso es un tema prioritario. Y entiendo que hay mucha carga procesal por todo lo que le dejó el ex Consejo Nacional de la Magistratura, pero este caso es prioritario. Y mucho más aún cuando la propia Junta viene siendo víctima de este plan de cooptamiento ilegal que ahora está en la mirada internacional. Los ciudadanos expresaron su voz. ¿Para qué? Para que siga cumpliendo su trabajo. Porque justamente lo que pasó fue que la Junta, al momento de entrar a una etapa segunda del proceso de investigación disciplinario, comienza a ser atacada por el Congreso. Y en ese momento, todos los ciudadanos nos dimos cuenta, sin duda, con mayor fehaciencia de este plan. Sin duda. Y la Junta ahora demora. Está desde ayer en sesión permanente. Y su ley orgánica le permite intervenir inmediatamente, dicho sea. Por supuesto. Entonces, se esperaba que ayer se definiera esta situación muy compleja, porque la fiscal de la Nación, a pesar de lo evidente de su involucramiento en una organización criminal, que en este momento está a la cabeza del Ministerio Público,
se ha atornillado en el cargo. Es gravísimo. 2 fiscales supremos titulares le han pedido que renuncie. Grupos de fiscales hoy en funciones le han pedido que salga del cargo porque no garantiza la independencia de sus investigaciones. Pero fíjate, Cruz, tu mirada comienza con una crítica severa a lo que está ocurriendo dentro del Ministerio Público. Pero cuando uno mira que lo negociado con el Congreso fue impunidad, ¿no es cierto? Porque fue voto a cambio de impunidad, es inaceptable por donde lo mires. Y es un intercambio evidente en las letras de un WhatsApp, corroborado con la evaluación que ha hecho un juez que ha dado luz verde a la detención preliminar de uno de los 3 asesores que forman parte de la tesis fiscal que encabeza la fiscal de la Nación como investigada. No quiero perderme en lo procesal porque a veces nos aleja de lo importante, pero ¿un chat es evidencia plena de delito? No solamente chat, hay varios chats y yo entiendo que para que la Fiscalía haya presentado esta solicitud ha habido seguimiento. Yo creo que debe haber habido también otras herramientas hay fiscales mucho más para de lo que hemos identificar y visto, corroborar. entonces. Okay. Y yo particularmente creo de que la continuación de la investigación va a revelar muchísimas más cosas que en este momento nosotros no estamos viendo. Pero ¿de qué continuidad hablamos si Barreto ha sido expectorada del cargo y probablemente Benavides se encargue de archivar todo eso, ¿no? Esa resolución espuria, que puede ser apelada, como lo hizo el fiscal Vela y el fiscal Pérez en el 2018, ante la Junta de Fiscales Supremos, esa resolución espuria es nula, pero no obstante, incluso si quieren entrar al debate, rige desde mañana, porque hoy salió publicada en El Peruano, Sí. y la norma entra en vigencia al día siguiente, no hoy. Entonces, si la fiscal de la Nación quiere hacer algún otro movimiento y exigir, generar un supuesto traslado del cargo a los nuevos fiscales que ha nombrado para que estén en ese despacho, va a tener que esperar. Por eso es que con las horas contadas frente a una acción posible de Benavides de tapar lo que Barreto hizo, es que apuras a la Junta. Así es. La Junta debió haber hecho esto hace meses, incluso por la razón, por la causa de los traslados en el equipo Cuellos Blancos. Hace meses debió. Era evidente. Desde agosto del año pasado, la fiscal de la Nación viene violando una sentencia de la Corte Interamericana que le dice al Perú: los fiscales no son gente de confianza, no son gente subordinada, no son gente que se puede intercambiar como las fichas de un juego. Son como los jueces, operadores de justicia, que tienen estabilidad en el cargo y tienen la mayor protección internacional, mucho más aún cuando los casos que investigan están relacionados a corrupción. Te entiendo. Y esa sentencia, que es el caso Casanina, es una sentencia contra el Perú. Y el Estado peruano, incluida la fiscal de la Nación, está obligada a respetarlo. Ella, muy, no sé si hábil, usa esa misma sentencia, pero de forma incompleta en sus resoluciones de traslados. Bueno fuera que funcionara el control, los espacios de control administrativos respecto de la fiscal de la Nación, pero el problema se evidencia hoy. Para ella no hay control que valga. La Junta le abrió la investigación a inicios de este año, en la etapa de investigación preliminar, y le dijo: eso no es válido. Le han pedido por diversos espacios que demuestre sus tesis y ha dicho: la tengo, pero no la quiero mostrar. Sí, claro. Entonces, lo que tenemos es una persona que, siendo profesional del derecho, no se sigue por las reglas de la normatividad ni los deberes funcionales. Lo que tenemos en este momento es una persona dictadora en el Ministerio Público, que su mandato, si es que sigue ahí, es solo por su voluntad, no por la ley y no por la Constitución. Así de grave está. La fiscal de la Nación se ha atornillado en el cargo. Y fíjate qué grave puede ser todo esto, además, o triste si quieres, que instrumentalizar la muerte de personas víctimas de la masacre cometidas por Boluarte, por Otárola, que dieron la orden de disparar a la policía y a las Fuerzas Armadas, Cruz, saca de la manga esta acusación, se olvida de cosas, no cita, no tiene todos los testimonios. Se va a caer en la primera instancia, pero qué torpeza, o no es una torpeza. No es una torpeza.
es la voluntad de querer hacer así de mal las cosas desde el primer momento con los casos, yo no voy a decir casos, con las tragedias de más de 50 personas del país. Porque desde el primer momento, cuando ella decide armar un equipo especial al mando de la fiscal Marena Mendoza, traslada los casos de Juliaca, de Ayacucho, de Andahuaylas. Sí, lo centraliza en Lima, sí. Sin que lo sepan los familiares. Sí, para complicar justamente el recojo de testimonios, ¿no? No le interesa. Lo que le interesa es tener cerca todo. Qué interesante, porque te retrotraes no a lo ocurrido ayer, sino desde el inicio de año, ¿no? Esto es, creo yo, la evidencia de que ella venía con el grupo que la sostiene, con un plan ya predispuesto, porque cometer todas estas fechorías no puede ser origen de la creatividad, de la originalidad del día a día. Me pongo espontáneo hoy día para hacer un pillo. Y el caso de los crímenes, la instrumentalización es un asco, Cruz, de la justicia es absolutamente repudiable. Hoy va a haber una conferencia de prensa, y lo acabo de ver, de los familiares de la Asociación de Juliaca, que se van a manifestar por lo que está pasando en el Ministerio Público y por la instrumentalización del drama de sus familias, cuando la fiscal dijo, necesito investigar un plazo más, de más meses. Y sin embargo, ante la evidencia de su integración en una organización criminal, saca como para decir, ahí les mando, ocúpense de Dina Boluarte, que también tenemos que ocuparnos de ella, pero aquí la llave de la impunidad es la fiscal de la Nación. Pero fíjate que Boluarte dijo, el viernes me mandaron un documento diciendo que esto iba 8 meses más y de pronto la acusación ya está cerrada. La han hecho en la madrugada de horror que han tenido el domingo. Los abogados del Movimiento de Derechos Humanos que llevan directamente estos casos están absolutamente desconcertados, preocupados, porque la forma como se ha planteado en el estadio en que está ese lento proceder de la fiscalía que ella manda, no sirve para hacer una debida evaluación de la responsabilidad de la jefa de Estado. Y es algo terrible. Nosotros hemos estado con otros colectivos, con otras organizaciones de derechos humanos, con los familiares, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Estado peruano. Y la mayor exigencia de los familiares ha sido justicia. Justicia. Cruz, te interrumpo un ratito. Entiendo que Josué Gutiérrez está dando conferencia de prensa en este momento. Adelante, compañeros. Me avisa si lo tenemos para dar paso a esa conferencia de prensa. Un Josué Gutiérrez que también forma parte del negocio, ¿no? Y que también se benefició con la Defensoría del Pueblo con lo ocurrido en la Fiscalía de la Nación y estos trámites. Ahí está, justamente, vamos a escucharlo. Un momento sumamente de preocupación lo que viene ocurriendo en el país, y ciertamente por encima de las personas están las instituciones. El día de ayer no pude atender quizá el requerimiento de la prensa porque no estuve acá, estuve de viaje, y yo en lo personal lamento muchísimo que se haya trastocado la verdad, que hoy pretendemos aclararlo para que la ciudadanía, que es lo más importante, la población peruana, sepa la verdad respecto a los hechos que han ocurrido, pero no una verdad mía, sino una verdad que ustedes lo tienen desde el día de ayer, y que lastimosamente ha estado entrando en una media verdad, y eso ha ocasionado una confusión en la población. Está claro que la investigación comete un error cuando establece como hipótesis que los investigados habrían. Ahí estaban las declaraciones de Josué Gutiérrez, que comienza diciendo que evidentemente él no tiene nada que ver en este asunto. Cruz, ¿qué piensas de esto, de la Defensoría del Pueblo?
Lo de la Defensoría del Pueblo ha sido otro plan. Desde que con otras organizaciones fiscalizamos el proceso de selección, desde otras comisiones especiales, se identificó que ya había un pacto político en donde un grupo quería sobreponerse para elegir a un defensor del pueblo que no esté de acuerdo con las necesidades de la institución, que no sea pro derechos humanos, que no sea pro transparencia, pro meritocracia, pro Estado de Derecho. Y eso lo hemos venido viendo. Con José Gutiérrez hay serios problemas, no solamente porque el perfil no corresponde al cargo que tiene, es un señor muy cercano a sectores políticos, no necesariamente caracterizados por su lucha contra la corrupción y a favor de los derechos humanos, sino que además ha propuesto y avalado la reducción de la meritocracia en cargos tan importantes dentro de la propia Defensoría. El sindicato acaba de señalar diversos problemas en relación a su gestión y hoy está solicitando la renuncia. Lo que estamos viendo es simplemente la evidencia, con lo que ha hecho el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, de que hay una voluntad corrupta que quiere cooptar el Estado y ha ido dándole la apariencia del derecho con un uso literal y formalista de la normatividad, olvidándose de los objetivos de la norma, de los procesos de selección de este tipo de funcionarios y sobre todo de la necesidad de fortalecer la ciudadanía que requiere un defensor del pueblo que proteja sus derechos. Porque en esa trama corrupta lo querían a él para el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia, donde el defensor tiene un rol muy importante, ¿no? Hasta ahora el defensor es la persona que dirige la Comisión Especial de Selección de la Junta Nacional de Justicia, que dicho sea de paso, estaba promoviendo un proyecto de ley por parte de la coordinación Fiscalía Congresistas, donde esa dirección de esa comisión especial pasara a Tribunal Constitucional. E incluso habíamos visto en uno de los chats que supuestamente quien iba a ganar para presidir ese tribunal iba a ser Delia Muñoz, según los chats. Entonces, como vemos, aquí no hay un procedimiento, una norma, un espíritu de fortalecer las instituciones y la base de este Estado. No, eso es lo último, sino lo que están preocupados, Cruz. Una voluntad que se concerta, se pacta para beneficios de ciertos grupos y luego hacer la treta legal y procedimental y nombrar. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que ha pasado con también la selección de los integrantes del Tribunal Constitucional, dicho sea de paso. Esa es otra discusión. Cruz, quería preguntarte lo siguiente. Entendiendo lo farragoso y lo complejo del tablero en el que nos estamos moviendo, ¿cuáles son las salidas? ¿Y cuáles son las salidas democráticas, Cruz? Porque, digamos, alguien tiene que romper esta inercia y salir del atasco. De pronto es una cuestión más política que legal, pero de pronto es un mix de ambas. Mira, el estado en el que nos encontramos es que los espacios de control de este descontrol no están funcionando. No están funcionando. El que debe apurarse y donde hay mayores posibilidades, entendemos, de éxito del control es la Junta Nacional de Justicia. Ok. ¿Tú pondrías allí la responsabilidad más importante en este momento? En principio, la Junta Nacional de Justicia. En segundo lugar, el Poder Judicial. Los fiscales que han sido a las víctimas de todo este plan de cooptación, concretamente el Ministerio Público, están presentando los recursos legales. Y los jueces... Pero es que eso demora, Cruz, y los días pasan y las semanas también. Las medidas cautelares de amparo se resuelven en días. Cuando un juez es consciente del escenario de crisis en el que vive y de su rol en ese escenario de crisis. Un juez con su carga puede priorizar justificadamente y es su deber priorizar. Ese es el rol del Poder Judicial. Ese es el mensaje. Ese es su deber, justamente en circunstancias donde estamos en el quiebre total de las bases democráticas. Entonces, Junta Nacional de Justicia, jueces que atiendan los reclamos de esas medidas cautelares. Y tú me has hablado de vías legales, de derecho. Lo que están haciendo en este momento los propios fiscales es súper importante. La defensa de la independencia de su institución y de ellos mismos como funcionarios. Sin duda, y corriendo riesgos los además. Pronunciamientos por supuesto, claro. de diversos grupos de fiscales que están diciendo
Este es un serio problema para la Los independencia. tengo aquí. Mira, la Junta de Fiscales Provinciales de Arequipa, los integrantes del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, el grupo del equipo especial del caso Lavajato, o sea, varias instancias fiscales, ¿no? La Asociación de Jueces para la Justicia Sí, y Democracia, también. JUSDEM, la histórica asociación. Proética desde la parte de sociedad civil. Entonces, los operadores de justicia están haciendo uso de su libertad de expresión, paréntesis, hoy sancionada por la Autoridad Nacional de Control contra el fiscal Rafael Vela. Los fiscales están haciendo uso de su libertad de expresión, haciendo honor al deber que tienen de manifestarse en este tipo de situaciones de crisis. Así lo dice el estándar supranacional. Y es más, no se están manifestando respecto de cualquier tipo de quiebre, es un quiebre contra su independencia fiscal respecto de posibles actos de corrupción en su propia institución. Cuando alguien hace eso, ya no solo, en el caso concreto, es un operador de justicia, no solamente es una persona defensora de derechos humanos, sino que tiene el estatus de denunciante de corrupción. Entonces, esos fiscales que en este momento se están manifestando tienen esos 3 estándares, y lo menciono porque a nivel internacional, cuando esto siga trascendiendo, vamos a ver que Fiscalía de la Nación, que el Estado peruano vulneró la protección internacional de esos 3 perfiles esenciales para el mantenimiento de una democracia. Y nuevamente, la Junta Nacional de Justicia tiene que tener en cuenta lo que está en juego y la importancia de que se pronuncie ya, y no solamente prioritariamente respecto de la situación de la fiscal de la Nación, evidente, sino también respecto del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Sí. El señor, entre otras cosas, se reunió con congresistas que están investigados por el propio Ministerio Público, cuando eso está prohibido. ¿Por qué creemos que está prohibido? Por estas cercanías posibles que se pueden dar entre políticos y operadores de justicia, que es lo que ha pasado con la Fiscalía de la Nación. Me ganó el tiempo, pero siempre gracias por estar con nosotros y mostrarnos estos ángulos interesantes. Sigamos conversando y estemos alerta. Claro que sí. Gracias por la invitación y sigamos alerta. Sigamos alertas.